7:30 aquí enfrente para la predicación del Evangelio. Muy bien, pues vamos a dar paso a la predicación de esta mañana. Y como sabéis, la semana pasada y la anterior estuvimos hablando acerca del bautismo cristiano, con motivo de los bautismos que tuvimos el domingo pasado. Y hoy vamos a tratar un asunto muy cercanamente relacionado con el bautismo, que es la membresía de la Iglesia. La membresía de la Iglesia. Hay que decir que existe una relación entre el bautismo y la membresía. Existe una relación entre el bautismo y la membresía, y también existe una relación más con la Santa Cena. Son tres cosas que están íntimamente relacionadas. No nos va a dar tiempo para tratarlo todo hoy, pero hoy vamos a hacer el énfasis de la membresía. Pero antes de esto vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga a través de lo que vamos a ver en esta mañana. Señor, pedimos la bendición de tu Espíritu Santo sobre nosotros para que Él nos alumbre el entendimiento y sea, Señor, una enseñanza que sea aplicada a nuestros corazones. Que no sea algo humano, sino que tú lo utilices, Señor, en tu buena voluntad para exhortarnos, corregirnos y edificarnos. Te adoramos, Señor, en esta mañana y te suplicamos que tú nos hagas bien a través de tu santa palabra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, como decíamos, la relación entre el bautismo y la membresía. Estuvimos hablando acerca del bautismo, ahora damos un paso más y vamos a hablar de la membresía. Y lo primero que vamos a ver es que existe una relación entre ambas cosas, es decir, bautizarse y ser miembro de una iglesia son dos cosas que van juntas, van unidas. Y uno de los textos que nos ayuda a ver de manera bastante clara esta relación es 1 de Corintios 12:13. 1 de Corintios 12:13 es un texto que nos habla del cuerpo de Cristo, de cómo en la iglesia hay diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Es en ese contexto del cuerpo de Cristo, o sea, de la membresía, que aparece este versículo de 1 de Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Veis? Dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos bautizados en un cuerpo. Sí que es verdad que cuando hablamos de bautismo hemos de reconocer la realidad espiritual del término. Cuando nos convertimos, llega el Espíritu Santo a nuestra vida, somos bautizados por Dios y somos añadidos a la iglesia. Existe una dimensión espiritual en cuanto al bautismo, pero también existe una dimensión práctica, y es la que también vemos aquí, lo podemos aplicar sin ningún problema. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautismo está asociada a formar parte de un cuerpo. Lo vemos aquí, eso. Fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces existe una conexión entre ser bautizados y formar parte del cuerpo de Cristo. O sea, existe una relación entre bautizarse y formar parte del cuerpo del Señor, que es la iglesia. En este caso, la iglesia local.
como la que tenemos aquí. Entonces, existe una relación entre el bautismo y la membresía. Algunos han dicho que si la membresía de la iglesia o si la iglesia es como un edificio, y ojo, no nos confundamos, la iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente, pero resulta que ese grupo de personas son un templo también, ¿no? Somos una casa espiritual, por decirlo así. Alguien ha dicho que si la iglesia es como si fuera un edificio o un templo, por decirlo así, y la membresía es ese edificio, pues el bautismo es la puerta de entrada a ese edificio. ¿Entendéis? Entonces, el bautismo es la puerta que nos hace entrar en el cuerpo de la iglesia. Tú no puedes llegar a ser miembro de una iglesia sin ser primeramente bautizado. Cuando eres bautizado, empiezas a formar parte de la iglesia. Es por eso, entre otras cosas, que a lo largo de la historia muchas iglesias han practicado el bautismo conectado con la membresía. O sea, cuando la gente se bautiza, automáticamente pasan a ser miembros. Yo no digo que no se pueda hacer de otra manera, de hecho, se ha hecho de otra manera en años anteriores, en la iglesia que teníamos en el Rafal y demás, y no voy a entrar en ese tema, pero lo que quiero era simplemente decir que el hecho de esta conexión entre el bautismo y la membresía ha llevado a las iglesias a practicar ese tipo de proceso. Es decir, tú te bautizas y automáticamente pasas a ser miembro. Simplemente es para que entendamos el porqué de esa práctica de las iglesias que lo hacen de esa manera. Entonces, si la membresía es una casa, el bautismo es la puerta de entrada. No puedes ser miembro sin pasar por el bautismo primero. Y antes de entrar en el texto de hoy, también quería hacer una aclaración. Nosotros creemos que es bíblico que una iglesia local como esta tenga una membresía formal. Lo digo porque no en todos los lugares es así. De hecho, hay muchas iglesias que ni siquiera practican la membresía. Podría resultar sorprendente, pero esta es la realidad. Hay muchas iglesias que ni siquiera practican el concepto de membresía. Tienen una idea más bien muy general, ¿no? Incluso pudiera parecer espiritual esa idea, ¿no? De decir, no podemos excluir a nadie de la iglesia, ¿no? Todo el que venga forma parte de la iglesia y todos felices y todos contentos. Y eso parece muy abierto y muy espiritual, pero la realidad de la Biblia es que, como veremos hoy, la Biblia distingue entre los que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Existe una línea, existe un límite, y esta es la realidad. Y a ese límite, los que están dentro de la iglesia es lo que llamamos membresía. Es una membresía formal. La membresía está constituida por creyentes que han sido bautizados y que se han comprometido con la iglesia y que tienen un buen testimonio dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? Y nosotros también somos una iglesia que se llama congregacionalista. Esto lo único que significa es que para incluir un miembro dentro del cuerpo local o para excluirlo, lo que hacemos es votamos. Toda la iglesia reunida como asamblea, los miembros como asamblea, como la que vamos a tener después del culto hoy para miembros, nos reunimos y votamos cuando incluimos a un miembro o cuando expulsamos a un miembro. Porque también es bíblica la idea de la excomunión. De hecho, hoy vamos a ver un ejemplo de excomunión.
de sacar a alguien de la membresía. Y lo curioso e interesante es que ese permiso o esa decisión de añadir a un miembro o de sacar a un miembro no es, y escuchemos bien, no es una responsabilidad exclusiva de los pastores. No son los pastores los que permiten entrar o permiten salir a un miembro. No son los pastores únicamente. Es la iglesia reunida como un cuerpo la que tiene las llaves para decir, reconocemos que esta persona es creyente y por lo tanto reconocemos su profesión de fe y la aceptamos en el cuerpo. Entre otras cosas, porque hoy vamos a ver este caso de inmoralidad de 1 Corintios 5 y la bronca que echa el apóstol Pablo no es a los pastores. No le dice él a los pastores: ¿cómo es posible que hayáis dejado a este perverso inmoral dentro de vuestro cuerpo? Porque era el error que estaban cometiendo, ¿no? No se lo dice a los pastores. ¿A quién se lo dice? A la iglesia, porque es la iglesia la que tiene la responsabilidad, ¿vale? Entonces, resumiendo, la membresía es una doctrina cristiana que, si bien no está explícitamente mencionada en la Biblia como tal, implícitamente hay varios textos que demuestran que existe un límite entre los que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia, y a ese límite, a ese círculo, es lo que llamamos membresía, ¿vale? Y esa membresía puede ser una lista oficial como la que tenemos nosotros, pero pudiera no ser una lista. Hay países, especialmente que están en persecución, donde no se utilizan listas, porque eso sería muy peligroso, ¿entendéis? Imaginaos que en un país donde hay persecución a muerte a los cristianos existieran documentos con listas de miembros. Sería algo que sería una amenaza para la vida de los creyentes. Entonces, que haya una lista formal o no, en papel me refiero, es un detalle que no tiene tanta importancia. Lo importante es que se sepa quiénes son los miembros. Y esto ha de quedar claro. Pero bueno, no podemos entrar en todos los detalles, que nos baste saber que hay tal cosa como una membresía en la iglesia, que no incluye a todas las personas que están aquí, sino que es un subgrupo de creyentes, no es ninguna élite, simplemente es algo bíblico. Y todos los que venís aquí os animamos a que os hagáis miembros de esta iglesia. Bien, entonces vamos a resumir qué es lo que vemos en este texto rápidamente y después pasaremos a las aplicaciones. Estamos hablando de 1 Corintios 5, del 1 al 13. Esto es un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Primeramente vemos esta descripción de este caso de fornicación. Es un caso de pecado sexual. Vemos el versículo 1 que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era el grave pecado que estaba ocurriendo, y es que dentro de la iglesia había alguien que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Grave caso de fornicación dentro de la iglesia, y el problema es que la iglesia estaba tolerando eso, estaba permitiendo que esa persona estuviera dentro de la iglesia como si nada. Esto era el problema, ¿vale? Y esto es algo que aprendemos hoy. La iglesia no puede tolerar pecados graves y públicos, no lo puede tolerar. Simplemente hay que sacar a dicha persona de la iglesia, ¿vale? Es duro, pero es lo que hay aquí. Yo no pretendo ser más duro que Pablo,
¿vale? Pablo le llama perverso a esta persona, porque claramente es una persona que está cometiendo un pecado grave que no es característico de un cristiano. Un cristiano nunca haría esto de una manera sistemática y continua. ¿Me entendéis? Porque el Espíritu de Dios le da testimonio de que eso está mal. Por lo tanto, los cristianos sí que resbalan, los cristianos resbalamos y los cristianos pecamos, incluso gravemente. Pero por el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye, nos arrepentimos. Y este caso de este perverso era muy distinto, porque era un pecado gravísimo en el cual la cosa seguía como si nada. Y por eso Pablo reconoce que este es un caso de un inconverso, ni más ni menos, es lo que él está haciendo. Y él juzga este caso. Entonces la Iglesia tolera este hecho, equivocándose, lo tolera, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Veis? Pablo está diciendo, os habéis envanecido, habéis permitido que este caso de inmoralidad esté presente como si nada. No estáis haciéndolo bien. ¿No deberíais haberos lamentado y no deberíais haber quitado a esta persona de en medio de vosotros? Es lo que deberían haber hecho. ¿De acuerdo? Entonces la Iglesia estaba tolerando esta situación que no podía ser tolerada. Y Pablo también hace un juicio, ¿vale? Pablo hace juicio. Versículo 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Veis? Dice aquí, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Yo sé que existe la frase mágica de que no juzgues, no hay que juzgar, ¿no? Parece que es el sumum de la sabiduría, pero en realidad los cristianos hemos de juzgar, ¿vale? Yo comprendo cuando se dice que no juzguemos. Es decir, si juzgar significa señalar con el dedo a alguien con falta de amor, ¿verdad?, y marginarle sin ningún tipo de compasión, si eso es juzgar, por favor no juzguemos, ¿me entendéis? Entonces es correcto decir que no debemos juzgar en ese sentido, pero existe otro sentido en el que claramente hemos de juzgar. Al pecado hay que juzgarlo. A las personas que cometen pecado hay que juzgarlas también. Por supuesto, con sabiduría y con amor. No se puede atacar o mejor dicho, valorar la situación de alguien sin primero hablar con esa persona, tener amor con esa persona, saber qué ha ocurrido con esa persona. Hay que ser amorosos, hay que ser compasivos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un juicio sin más, pero hemos de juzgar. Hay que juzgar los casos, sea quien sea el pastor, sean los ancianos, bueno, es lo mismo, pero bueno, sean los pastores, sean los diáconos, sea cualquier miembro. Todos estamos y debemos estar dispuestos a ser juzgados por la Iglesia, ¿vale? Porque Pablo es lo que hace. De hecho, está criticando a la Iglesia por no haber juzgado este caso. ¿Lo vemos? Está claramente revelado, ¿no? Entonces Pablo hizo un juicio. La Iglesia reunida debería haber hecho un juicio también. Versículo 4 y 5 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esto es muy importante y muy llamativo, fijaos, reunidos vosotros, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor
Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Vale? Aquí lo que se está viendo es un caso de disciplina eclesial. Estamos viendo una exclusión de alguien que está dentro de la iglesia, que está formando parte del cuerpo de la iglesia, está siendo excluido. Es una excomunión, ¿vale? Esto es lo que significa el tal sea entregado a Satanás. El tal sea entregado a Satanás. Esto es lo que está diciendo, es que esa persona sea echada fuera de la comunión de los santos a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero esencialmente significa que el acto de disciplina en la iglesia, o sea, cuando la iglesia decide sacar a alguien de su cuerpo, lo hace con pena y con lágrimas, pero lo hace en el fondo con amor, porque la finalidad de la disciplina es que esa persona, ese toque, ese golpe, le despierte la conciencia y que de esa manera se pueda arrepentir de su pecado. Entonces, la gente dice que la disciplina no es un acto de amor, pero eso es mentira. La disciplina es un acto de amor. Es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no? ¿O no? A veces tenemos que disciplinarlos. ¿A quién le gusta tener que darle una cachetada, darle un golpe al niño dentro de lo bíblico, ¿verdad? Una disciplina adecuadamente dada? ¿A quién le gusta hacerlo? Pues a ningún padre le gusta, pero es por amor, es para que haya una rectificación, es para que haya una restauración. Y esto ocurre con la disciplina en la iglesia, es exactamente lo mismo. Entonces la iglesia, y lo que quiero mencionar aquí es lo llamativo que es esto. ¿Os fijáis que dice aquí el apóstol que el tal sea entregado a Satanás, ¿no? Les está diciendo, sacad a ese perverso de entre vosotros. Pero lo curioso es el versículo 4, que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. ¿Veis? Reunidos vosotros. ¿Qué vemos aquí? La disciplina, cuando se ejerce, como cuando tengamos que nosotros algún día tristemente tener que excluir a alguien, ese acto, esa decisión se hace reunidos, o sea, una asamblea de iglesia. ¿Veis el por qué cuando nosotros tenemos que aceptar a un miembro o sacar a un miembro hacemos una asamblea? Entre otras cosas, por este versículo. Reunidos vosotros. ¿Veis? Reunidos vosotros. La disciplina se aplica en el contexto de una decisión de iglesia, porque es el cuerpo de la iglesia que tiene esa responsabilidad como cuerpo, como asamblea. Tú, si eres miembro de esta iglesia, tienes esa responsabilidad de participar tanto en la entrada de los miembros como en la salida de ellos. Unido a esto, mencionar, estamos haciendo una revisión de este texto rápido. Aquí vemos claramente la responsabilidad de la Iglesia para preservar la santidad de la misma. La Iglesia tiene la responsabilidad de preservar la santidad en el cuerpo. Y repito, no es solo una responsabilidad de los pastores, es una responsabilidad de cada uno de los miembros. Y el versículo 6
hasta el 11, no vamos a leerlo para no alargarnos, pero de ahí se está hablando de todo esto, de que un poco de levadura leuda toda la masa, que no hay que permitir que personas que sean no convertidas básicamente y que pequen abiertamente formen parte del cuerpo, que es lo que se dice en el versículo 9 y 10 y 11, que ahora explicaremos. En definitiva, la Iglesia tiene la responsabilidad de preservar la santidad de la misma. Y existe una segunda responsabilidad que históricamente los congregacionalistas como nosotros hemos defendido, y es que una segunda responsabilidad muy parecida a esta es preservar la santidad, ¿vale? Como responsabilidad de todo el cuerpo, no solo de los pastores. Pero basta con ir a Gálatas para darnos cuenta que hay una segunda responsabilidad, que es preservar la pureza del Evangelio. La preservación de la doctrina también es responsabilidad de ¿quién? De toda la Iglesia. Porque los Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis dejando que haya gente que diga que el Evangelio es gracia más algo? Eso no se puede tolerar. Y en esa carta el apóstol no está diciendo pastores insensatos, no está diciendo eso. Él está diciendo Gálatas insensatos. Está llamando la atención a todos los creyentes. Entonces, lo que hemos aprendido hoy es que esta iglesia es congregacionalista porque coloca la responsabilidad sobre todos los miembros, sobre toda la asamblea, de dos cosas muy importantes: la preservación de la santidad y la preservación del Evangelio mismo. La preservación de la doctrina del Evangelio es responsabilidad de toda la congregación. Y por último, la Iglesia debe ejercer juicio, y esto lo vemos en el versículo 12 y 13, que se dice: a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahí está el juicio, ¿no? Aplicaciones. Número 1. Vamos a por las enseñanzas prácticas. La membresía distingue a los que están dentro y a los que están fuera, ¿vale? Versículo 12 y 13. Porque, ¿qué razón tendría yo, este es Pablo, qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí existe un lenguaje muy claro en cuanto a estar dentro y a estar fuera. Esto tiene que significar algo, ¿no? ¿Qué significa esto de estar dentro o estar fuera? Pues lo evidente y lógico es pensar que había personas que se sabía que estaban dentro, o sea, cristianos comprometidos con la Iglesia, dicho de otro modo, miembros de la Iglesia. Y también había gente que estaba fuera, que son personas que aún no se han comprometido con la Iglesia, o sea, los que no son miembros. Por eso dice aquí: ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Esto también tiene su lógica, ¿no? Porque ¿qué sentido tendría? Aquí la palabra juzgar lo que significa es valorar la situación y sacar a esa persona si es necesario. Esto es juzgar. Por definición, los cristianos solo pueden juzgar a los que están dentro, porque a través de ese juicio interno excluyen a un miembro, ¿no? Lo sacan. ¿Cómo puedes juzgar tú a los que están fuera? Si ya están fuera, ¿para qué juzgarlos? ¿Me entendéis? No hay necesidad de juzgarlos.
Es como si nosotros nos pusiéramos a debatir sobre qué forma parte de la Iglesia. No tiene ningún sentido. Entonces, el juicio que nosotros hemos de hacer es solamente sobre los que están dentro, sobre los miembros. Entonces, claramente hay una distinción entre los que están dentro y los que están fuera. A todos los que no sois miembros de esta iglesia, yo os animo y también os exhorto a que os hagáis miembros, si no de esta iglesia, de otra iglesia bíblica, cualquiera. No es que tengamos nosotros ninguna pretensión, somos una iglesia tan buena y tan mala como cualquiera otra, ¿vale? Pero lo importante para ti es que te hagas miembro de una iglesia. Tienes que estar dentro. Si eres un cristiano, tienes que comprometerte con la familia de Dios. Eso de ser cristiano que va picando de flor en flor, eso no es bíblico. ¿Entendéis? No podemos estar, este domingo voy a esta iglesia, el otro voy a otra, el otro voy a otra, y al final no estás en ningún sitio. Eso no es bíblico. Tú tienes que tener tu iglesia local con la que te comprometes, en la que sirves. Por supuesto, puedes hacer una visita, ¿no?, de vez en cuando a otros hermanos, gloria a Dios. Aquí no estamos prohibiendo a nadie visitar otras iglesias. Pero hay una gran diferencia entre visitar una iglesia a estar cada domingo en un sitio distinto. Hay que sentar cabeza para que nos entendamos, ¿vale? Hay que formar parte de un cuerpo. Y si tú dices que eres cristiano, pero no formas parte y no estás comprometido con una iglesia local como miembro, deberías hacerlo, porque estás en tierra de nadie. Estás en tierra de nadie. Si tú eres cristiano, debes ser miembro de una iglesia. Ahora bien, si tú no estás seguro de ser cristiano, que también puede ser, no te hagas miembro de una iglesia. No pasa nada. Dios ya obrará en tu corazón. Y cuando lo tengas claro, únete a una iglesia. Tampoco estamos presionando a nadie que se haga miembro si esa persona no lo tiene claro, ¿vale? Pero el modelo bíblico es formar parte de una congregación y estar comprometido con esa congregación. Entonces la membresía distingue a los que están dentro de los que están fuera. Segunda cosa, la membresía tiene la responsabilidad de preservar la santidad de la iglesia. Ya lo hemos visto. La membresía tiene la responsabilidad de preservar la santidad en la iglesia. Dice, por ejemplo, el versículo 6, «No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?» El apóstol está diciendo, no toleréis el pecado en la iglesia, porque eso tiene consecuencias. Por lo tanto, los miembros de la iglesia, el cuerpo de la iglesia, es responsable por preservar la santidad de la iglesia. ¿Vale? Número 3, la membresía, la iglesia reunida, debe aplicar disciplina y, si es necesario, excomunión. Versículo 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Claramente aquí hay un caso de excomunión. Se identifica a una persona con una conducta que claramente no es propia de un creyente.
¿vale? Hablaremos un poquito más de eso ahora. Lógicamente esto requiere sabiduría. Hay pecados y pecados. No solamente hay que valorar el pecado, también hay que valorar el arrepentimiento de la persona. Entonces, no siempre es fácil. En este caso, el apóstol lo tenía muy claro porque era un pecado de tal magnitud, ¿vale? De tal magnitud, y lo peor era que era algo que se estaba manteniendo en el tiempo, ¿entendéis? Cuando un pecado grave se mantiene en el tiempo como si nada, estos son indicios de que esa persona no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Por eso el apóstol dijo: echadlo, porque no me creo que este sea un creyente, así de claro. ¿Entendéis? Porque no es característico de un creyente hacer eso. El creyente puede resbalar, pero el creyente no se revuelca en el pecado grave constantemente como si nada. Eso es imposible. Puede permanecer por un poco, especialmente si es grave, pero el Espíritu Santo de Dios le llama a la conciencia. Por eso lo expulsan. Le considera un perverso, en palabras de Pablo. Entonces la Iglesia debe aplicar disciplina y, si es necesario, excomunión. El objetivo de la excomunión es la restauración. Es un acto de amor. Te decimos que te echamos como una forma de que, como un recurso, un último recurso, para que te des cuenta de tu situación. Y a lo mejor Dios utiliza esa excomunión para tocar la conciencia de la persona, y esa persona dice: es verdad, he llegado hasta tal punto que los hermanos me han tenido que echar. Y eso a lo mejor Dios lo utiliza para devolverlo, para que haya un verdadero arrepentimiento. Por eso dice aquí lo de: sea entregado a Satanás, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Esto qué significa? Más vale hacer daño a alguien sacándolo ahora para que se arrepienta, que siga siendo un inconverso en el día final y se vaya al infierno, ¿me entendéis? Más vale que sufra ahora la vergüenza de ser expulsado, más vale eso, y Dios quiera utilizar eso para convertirle y hacerle un verdadero creyente, para que su alma sea salva en el día final. Entonces es un acto de amor, es un acto de decirle a la persona: despiértate, conviértete de una vez. ¿Veis? Esta es la idea de la disciplina. No es algo caprichoso, es algo que busca la restauración, es un acto de amor. Terminamos. El fin de la disciplina es la restauración, ya lo hemos dicho. Y lo último, en la membresía no puede haber personas inconversas, ¿vale? En la membresía no puede haber personas inconversas, no puede ser. No se puede. La membresía no es amiguismo. Eres miembro porque nos caes bien y mira, te hacemos miembro. No. Los miembros deben haber demostrado santidad en su vida. Tienen que demostrar síntomas de haberse convertido. Deben ser ovejas. O si no, no pueden ser miembros. Entonces, si hay personas con síntomas de lobo, no vamos a permitir que sean miembros. ¿Entendéis? Si esa persona respira como una oveja, si esa persona es humilde, si esa persona tiene los frutos del Espíritu, si esa persona es amorosa, si esa persona ora con los hermanos, si esa persona simplemente se comporta como un creyente, es bienvenido a la membresía, ¿vale? Pero si una persona no demuestra
los frutos del Espíritu y no es evidente que los demuestre, le vamos a tener que decir no, lo sentimos. Porque esto no es un club. Esto no es vengo aquí y me hago miembro porque tal. No. Aquí solo se hacen miembros los verdaderos creyentes que dan síntomas de conversión, que dan evidencias de conversión. Y esta iglesia ha de ser firme en esto, cueste lo que cueste. Así se preserva la santidad de una iglesia. Y es una membresía llena de pecadores, pero pecadores arrepentidos. Aquí no estamos haciendo ninguna élite, ¿vale? No somos elitistas, simplemente tratamos de hacer lo que vemos aquí. En la membresía no puede haber personas inconversas. Dejadme que lea estos versículos, los explico y acabamos. Versículo del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿vale? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a terminar. Dice aquí el apóstol que no nos juntemos con los fornicarios, ni tampoco con los avaros, ni tampoco con los idólatras, ni tampoco con los maldicientes, ni tampoco con los borrachos, ni tampoco con los ladrones. Lo que está diciendo aquí el apóstol es, primeramente, lo que no está diciendo es que no podamos o debamos juntarnos con gente de fuera de la iglesia que sean inconversos y que practiquen estas cosas. Eso sería imposible, ¿no? ¿Entendéis? Sería imposible, porque para eso tendríamos que meternos en una burbuja para no tener contacto ni juntarnos con personas así. Otra cosa que tenemos que entender, cuando se da esta lista de características, fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, yo te pregunto, ¿acaso tú no tienes pensamientos fornicarios? ¿Acaso tú como creyente no tienes muestras de avaricia? ¿Acaso tú como cristiano no eres idólatra? Todos, en cierta medida, tenemos estas cosas en nuestra vida. Pero aquí el apóstol, cuando menciona esta lista, no se está refiriendo a creyentes que cometan estas cosas. Él se está refiriendo a no creyentes que sistemáticamente tienen como estilo de vida esto. Cuando aquí se habla de un fornicario, no se habla de un cristiano que le pasa un pensamiento inmoral o que cae una vez en un pecado sexual y después se arrepiente. Este no es el fornicario. Aquí el fornicario que se está mencionando es ese que tiene la fornicación como práctica habitual. Es esa persona que todavía no ha conocido a Dios, que peca como si estuviera como un pez en el agua. Los que son avaros aquí son los que esencialmente son avaros. Son personas inconversas. Son personas en las que estos pecados, estos borrachos que aparecen aquí, son personas que se dan al alcohol porque es su forma de vida, porque aún no han conocido a Dios, porque están perdidos, porque su pecado es cada día hacer estas cosas. Esta lista de personas
son personas que estos adjetivos les describen perfectamente porque es lo que hacen y lo que son cada día. ¿Entendéis la diferencia? Son personas que han hecho de su vida esto. Son característicamente fornicarios, son característicamente avaros, son característicamente maldicientes. Son cosas que les definen perfectamente porque es lo que son en esencia. Ningún creyente es esto. Los creyentes cometen estas cosas, ¿entendéis? Pero no son estas cosas. Los inconversos no solamente hacen estas cosas, sino que esta es su forma de vida. Esta es la gran diferencia. Entendiendo esto, dice: os he escrito que no os juntéis con los fornicarios. Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. En tal caso os sería necesario salir del mundo. Lo que está diciendo es, no os estoy diciendo que no os reunáis o que no tengáis algún tipo de relación con los inconversos, porque eso es imposible. Está lleno el mundo de inconversos. Lo único que os estoy diciendo es que no permitáis que ninguna persona no convertida que tiene como estilo de vida estas cosas sea miembro de vuestra iglesia. Esto es lo que está diciendo. Y por eso dice, quitad a este perverso de entre vosotros. Por eso dice aquí, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ahí está la clave, ¿veis? Llamándose hermano, que diciendo ser hermano, viva con este estilo de vida, sistemáticamente, repetitivamente, persistentemente, que es lo que él había apreciado en este chico que debía ser excomulgado. ¿Entendéis? Entonces, en la membresía no puede haber personas inconversas. Si se nota un patrón de comportamiento de inconverso, a esa persona hay que sacarla. No podemos dejar de relacionarnos con inconversos fuera de la iglesia. Que nadie malinterprete este texto y diga, bueno, yo ya me quedo en mi casa, no me voy a juntar con nadie que sea borracho. Eso sería malinterpretar el texto, ¿no? Porque Pablo está diciendo, no os estoy diciendo que no juntéis con gente de la calle que haga esto, porque eso sería imposible, ¿entendéis? Entonces no usemos este texto para mal, lo podemos interpretar al otro extremo y decir, como tú eres fornicario o tú eres borracho, yo no me junto con nadie así. Eso está mal, porque no es lo que está diciendo el texto. El texto dice, no juntéis con personas así que digan ser hermanos. Dicho de otra manera, no tengáis miembros que sean esta cosa, ¿vale? Hemos acabado. La membresía distingue los que están fuera de los que están dentro. La membresía es responsable de preservar la santidad en la iglesia. La membresía debe aplicar disciplina y excomunión. El fin de la disciplina es la restauración, y en la membresía no puede haber personas inconversas, y esa es labor de toda la iglesia. Amén. Vamos a